Vamos a hablar de religión romana y nos vamos a centrar en la parte del periodo clásico, es decir, del periodo pagano. Vamos a obviar que durante los últimos siglos el cristianismo se convirtió en la religión oficial y vamos a centrarnos en el culto romano de origen ancestral. Comenzaremos hablando de las características principales de la religión pagana romana. La primera es el politeísmo, es decir, la creencia en varios dioses. La siguiente es la asimilación de los dioses griegos olímpicos a sus dioses principales. Recordad que la influencia griega sobre los romanos es muy fuerte, no solamente a partir del momento en el que Roma conquista Grecia, sino desde antes, porque las colonias de la Magna Grecia están ahí, en la península itálica. Y además, el influjo de los etruscos también influye en la absorción de cosas griegas, porque etruscos y griegos están en contacto por vías comerciales desde antes de que existiera Roma. El resultado es que los griegos y los romanos acaban dándose cuenta de que tienen en el fondo los mismos dioses con distinto nombre. Y aquí los tenéis, con su nombre griego y su nombre latino. Por otro lado, podemos distinguir dos tipos de cultos distintos. El culto público, que se hace a estos dioses principales olímpicos de tradición griega y que se realiza en espacios públicos, y el culto privado, que es el de las divinidades, de los ancestros y de la familia y que se realiza dentro del hogar. El culto público se llama así porque se realiza en lugares públicos, es decir, en los espacios que rodean a los templos y donde tienen lugar las ceremonias, sacrificios, ofrendas que celebran los sacerdotes. Por otro lado, el culto privado se llama así porque se realiza en el entorno privado, dentro del hogar, en el seno de la familia. Se hace dentro de casa en unos pequeños altares preparados para tal fin. Otro rasgo muy romano es el incorporar a su panteón dioses de otras religiones. A medida que crece el Imperio Romano, crece también su panteón de dioses. A medida que se conquistan nuevos territorios, se incorporan dentro de ese conjunto de dioses que de alguna manera adoran en el espacio público los dioses que proceden de las zonas nuevas que se incorporan al territorio romano. Por ejemplo, se va a rendir culto a Isis, la diosa egipcia, o a Mitra o a Cibeles, divinidades que vienen de Oriente. Todas ellas van a tener su espacio en Roma, sus propios lugares de culto y se van a incorporar a la vida diaria y a la religión romana. Y por último hay que mencionar que el cristianismo aparece y se convierte en la religión oficial, prohibiendo el resto de cultos a finales del periodo. Veamos ahora con más detalle el culto privado, el que es genuinamente romano. El culto privado es el que se rinde a los dioses protectores del hogar y la familia. Y hay tres tipos de divinidades principales. Los primeros son los dioses lares, que son unos genios o espíritus protectores de la familia. Su culto se rinde en los lararios, que son estos pequeños altares que se sitúan en las casas, normalmente en un lugar principal pero apartado. Por otro lado tenemos los dioses manes, que son los ancestros antepasados de la familia que cuidan y velan por la familia y su linaje. Estos dioses manes son adorados en casa en lugares donde están reflejadas sus efigies, sus imágenes. Si la familia es pudiente, puede encargar retratos en piedra, pero si no, va a utilizar lo que llamamos las images maiorum, que son estos moldes de cera que se realizan sobre la cara de los antepasados, es decir, cuando muere una persona, se toma su imagen para poder conservarla en el altar de los dioses manes y poder así recordarlo por siempre. En último lugar, tendríamos a los penates, que son una especie de genios y dioses protectores sobre todo de la despensa y de los alimentos, los que velan porque la familia no pase hambre y les vaya bien desde el punto de vista económico. Estos penates también son adorados normalmente cerca de la despensa o de la cocina, en un pequeño altar dentro de las casas, y suelen portar siempre una cornucopia, es decir, un cuerno lleno de frutas que refleja la abundancia de comida. Si recordáis, cuando hablábamos de la domus y vimos las partes de la casa romana, de la casa de la familia acomodada, vimos en algunas imágenes reconstrucciones de los lararios y de otros pequeños altares que podían estar destinados a los dioses penates. Es decir, que todo este culto está dentro de la casa y se realiza en su interior. Se realiza de manera frecuente y con sus ritos y sus plazos, y es tan importante como el culto público. Para terminar la religión romana pagana, vamos a hablar de los augures, que son los sacerdotes especializados en predecir el futuro o en leer los designios divinos. Estos sacerdotes estudian el vuelo de las aves, o bien miran el movimiento de los astros, los planetas y los fenómenos atmosféricos como las tormentas,
u observan las entrañas de los animales sacrificados en los rituales para determinar hasta qué punto los dioses son o no favorables a determinadas decisiones o qué nos depara el futuro cuando vamos a tomar una decisión importante o a emprender algún tipo de campaña, de negocio, etc. Los augures son personas muy importantes, consultadas por todo el mundo, especialmente por los emperadores y gobernadores de Roma, así como el Senado en el periodo republicano. Esta va a ser la religión romana hasta el siglo IV después de Cristo, cuando el cristianismo se extiende tanto que se acaba convirtiendo en la única religión del imperio. Primero, cuando el emperador Constantino la legaliza en el 313 después de Cristo con el Edicto de Milán, tras haber sufrido varios siglos de persecuciones, y por último, cuando el emperador Teodosio en el 380 en el Edicto de Tesalónica la convierta en la religión oficial del Imperio Romano. Finalmente se prohibirá la religión pagana y se convertirá en la única religión. Pero eso ya lo veréis más adelante.